Honorable Asamblea, ahora pasaremos al apartado de efemérides, por lo que se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Loera de la Rosa del Grupo Parlamentario de Morena para referirse al Día Mundial del Agua. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria, muy amable. Muchas gracias nuevamente por permitirme hablar sobre este tema trascendental. Una de las principales reformas que se han hecho en este año legislativo ha sido precisamente lo que tiene que ver con el agua. Y para este año 2026, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido un lema que resuena profundamente en los principios de nuestro movimiento: el agua como fuente de igualdad. Y es precisamente lo que quiero destacar que ocurre en Chihuahua, y es de lo que les quiero hablar hoy mismo. Si efectivamente el agua es fuente de igualdad y de justicia en mi querido estado de Chihuahua, no podemos hablar de igualdad cuando durante décadas el agua ha sido tratada como un botín, como una mercancía, sujeta a la especulación y al acaparamiento brutal de unos cuantos. Es evidente y es muy dolorosa la injusticia y el acaparamiento que ocurre principalmente en el estado de Chihuahua con el tema del agua. Las sequías han sido prolongadas, pero ese no ha sido el único factor. Han sido sequías y también han sido saqueos de parte de los grandes poderosos agricultores agroindustriales que luego usan como eufemismo decir que son campesinos o que son trabajadores del campo. Los verdaderos trabajadores del campo en Chihuahua siguen batallando por la falta de agua, por la falta del acceso al agua. Quienes se apropiaron de grandes extensiones de terreno, luego de las reformas al ejido, luego de que los campesinos chihuahuenses, los verdaderos ejidatarios, tuvieron que rematar sus tierras luego de años de neoliberalismo que abandonaron el campo mexicano y que ahora están trabajando, esos verdaderos agricultores, pues están trabajando en Estados Unidos porque fueron expulsados de sus tierras y las tierras del campo chihuahuense fueron acaparadas por los grandes poderosos que nada tenían que ver con el campo, pero sí con los negocios del neoliberalismo, y ahora mismo están llenas las tierras chihuahuenses sembradas de miles de hectáreas nogaleras, de muy pocos dueños, por cierto, que son los que demandan grandes cantidades de agua. Vemos con mucha tristeza, con mucha preocupación, que en este momento se siguen sembrando por unos cuantos poderosos miles y miles de hectáreas de nogaleras del camino de Chihuahua a Ciudad Juárez. Son 38 de los 61 acuíferos de nuestro estado que están en condición de sobreexplotación crítica. Compañeros y compañeras, yo he asumido el costo político de señalar directamente a quienes desde el privilegio de su condición económica, con la protección de los gobiernos de derecha, han aumentado sin control la frontera agrícola en Chihuahua, afectando gravemente nuestros mantos acuíferos. Hemos documentado y denunciado la sobreexplotación asociada a actos de corrupción realizados por exdelegados estatales de Conagua en los tiempos de Peña Nieto y también durante los tiempos de César Duarte, quien, por cierto, luego de una investigación que me tomó años de llevarla a cabo y de demostrar todas las injusticias que ocurren con el agua en Chihuahua, se dio finalmente con el paradero de una presa ilegal donde César Duarte se estaba robando el agua. Para que dimensionemos el nivel de cinismo, en uno de los acuíferos más sobreexplotados, el de la Laguna de Hormigas en Chihuahua, se llegaron a otorgar 103 concesiones agrícolas
y 284 constancias de libre alumbramiento que ni siquiera existen en la realidad. Alex Levarón, exdelegado de la Conagua, fue el responsable de él. Dicen que hasta en servilletas firmaba las concesiones para luego venderlas por decenas de miles de dólares. Se entregaron concesiones a personas que jamás usaron el agua, pero que sí la vendían o especulaban con ella, bloqueando el acceso a pequeños productores y a las comunidades que verdaderamente la necesitaban. Era un vil mercado negro amparado por el Estado. Pero esos tiempos se acabaron. Desde el Senado de la República ha iniciado una batalla legislativa para defender el agua de las y los chihuahuenses. Hemos presentado puntos de acuerdo para garantizar la protección absoluta de las zonas de veda. También he presentado una iniciativa de reforma legal para ratificar como delito federal la apropiación ilícita de aguas nacionales. Vamos a combatir la extracción clandestina y a castigar con cárcel y con la revocación inmediata de concesiones a quienes sigan lucrando con el recurso vital del pueblo. Quien se robe el agua de Chihuahua y en todo México tendrá que enfrentar todo el peso de la ley. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua, acompañado con orgullo del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y la nueva Ley de Aguas. Celebramos que nuestra presidenta y la Conagua han cortado de tajo las transmisiones de derechos entre particulares, acabando con la especulación y devolviendo la autonomía a los pequeños productores. Celebramos el gran acuerdo nacional que nos permitirá reincorporar miles de millones de metros cúbicos para priorizar el consumo del agua. Por eso, en este Día Mundial del Agua, refrendamos el compromiso de que el agua en Chihuahua no se vende, el agua se defiende. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Rocío Corona Nakamura, para hablar también sobre el mismo tema del agua. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Dentro del marco mundial del Día del Agua, yo quisiera señalar algo grave y delicado que está pasando en la zona metropolitana de Guadalajara. Lamentablemente, el agua que llega a las casas, en las colonias, no es la más limpia ni la más saludable. Hemos visto con tristeza que en los últimos años, en lugar de salir agua naranja, sale agua negra o café, que muchas de las veces yo quisiera saber si realmente están conscientes qué es lo que contiene ese vital líquido. No hay agua más cara que la que no se tiene, pero la que llega, lamentablemente, no son en las condiciones más saludables ni más óptimas que se quisiera. Veo también con tristeza que dentro del marco mundial del agua no se deba de valorar y tener un cuidado tan importante como es este servicio tan indispensable y tan importante en las casas. Muchas amas de familia reiteradamente han señalado la deficiencia de este servicio, que la calidad no es como se quisiera y que lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada. Hacemos un llamado desde esta tribuna para que realmente se revise y se analice. El día de ayer renunciaron o cambiaron al director general del CIAPA, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable, que suministra agua a toda la zona metropolitana, al área metropolitana de Guadalajara, y entró en su lugar el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, que no tiene experiencia en cuestiones hídricas. Coincido con la Universidad de Guadalajara que debería de hacerse una convocatoria abierta para que los expertos en esta materia pudieran participar y ahí definir quién tiene el mejor perfil para que sea un técnico con conocimiento en la materia y dé respuesta al abastecimiento del agua. No todo es tan malo. Reconocemos que gracias a la naturaleza
El lago de Chapala, hoy más que nunca, está en sus mejores niveles que nunca se había tenido. Pero sí es preocupante el cuidado que debemos de tener de ella y sobre todo que dentro del propio gobierno del Estado se hagan los estudios serios y muy responsables de lo que representa que puedan llegar a nuestras casas agua potable, agua para consumo humano y sobre todo agua limpia. Madres de familia nos han dicho, amas de casa, que inclusive dentro de esa agua que llega a nuestras casas hay heces fecales y que no debería de haber esto y que deberíamos de tener mayor responsabilidad en lo que realmente se está trabajando. El pasado 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una fecha que no es simbólica, es una llamada directa a la realidad que estamos viviendo todos los días. El agua sigue siendo lo más esencial para la vida, pero también uno de los recursos más preciados. En muchas ciudades, incluyendo zonas de Jalisco, el acceso ya no es constante. Hay cortes, tandeos, hay baja presión, hay agua que no siempre es segura. Para muchas familias tener agua limpia en casa se ha vuelto una preocupación diaria. Esta fecha nos obliga a mirar de frente lo que está pasando, el crecimiento de las ciudades, el uso intensivo en la industria, la falta de mantenimiento en redes y la contaminación de cuerpos de agua están cobrando factura, están pasando factura. El problema ya dejó de ser lejano. El agua limpia impacta directamente en la salud. Cuando no hay condiciones adecuadas, aumentan enfermedades, se afecta la calidad de vida y se generan gastos que muchas familias no pueden asumir. También afecta la productividad, la educación y el desarrollo de comunidades enteras. Hablar del agua también es hablar de responsabilidad, desde lo que hacemos en casa hasta las decisiones públicas que se toman. Cada fuga que no se atiende, cada litro que se desperdicia, cada descarga sin tratamiento suma al problema. El cuidado del agua requiere acciones concretas, acciones responsables. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.